Muy bien, buen día, chavos. Vamos a explicar ahora el tema de endopostes para nuestros chavos de la Universidad Autónoma, sexto semestre, prótesis fija y último tema que marca nuestro programa de la materia. Entonces, vamos a explicar aquí una primera etapa y así lo vamos a ir llevando por etapas para poder explicar y que quede bien claro cómo se realizan los endopostes, pero primeramente si el diente es candidato para realizar un endoposte. No todos los dientes que son endodonciados se les realiza un endoposte. Entonces, el primer punto que tenemos que considerar y el más importante es que el diente tenga endodoncia. Es el primer punto para que lo tomemos en consideración para poder ver si el diente es sometido a un endoposte, al realizarle un endoposte. Es el primer punto, que tenga una endodoncia bien realizada. Porque si hay detalles en la endodoncia, pues obviamente también no podemos seguir adelante. Entonces, una vez que ya está realizada la endodoncia, entonces vamos a seguir al siguiente punto. El siguiente punto para poder analizar si el diente es sometido a un endoposte es que el diente después de un tratamiento endodóntico esté asintomático, que no tenga ninguna molestia ni a la percusión o a la oclusión o a los cambios de temperatura. Como ya el diente está endodonciado, obviamente si estuviera el tejido periapical inflamado, pues hay que esperar para que se recupere ese tejido y obviamente es el segundo punto. El primer punto es que esté endodonciado, segundo punto que esté asintomático. Ahora bien, sobre dientes que realizamos, que realizamos en el laboratorio, que ustedes realizan las endodoncias en el laboratorio de endodoncia. Obviamente el siguiente punto es que consideremos las paredes periféricas. Para que un diente sea sometido a endodoncia, a un endoposte, perdón, obviamente si vemos, mire, como este otro órgano dentario, donde se realizó un endoposte, ¿sí? Aquí faltan las cuatro paredes. Aquí ya se tomó una impresión en acrílico Duralay y ya se realizó el endoposte en acrílico Duralay. Entonces, aquí faltaron cuatro paredes y tenemos que reconstruirla, ¿sí? Entonces, este diente sí es candidato para hacerle un endoposte. En los casos donde ustedes van a realizar endodoncias muy conservadoras, algo parecido como esto, vean, ahí se realizó un endoposte simplemente por motivos didácticos en un diente extraído, pero obviamente en casos como este no es necesario hacer un endoposte. Aquí cuando venga un acceso después de una endodoncia muy conservadora, aquí lo único que hay que hacer es obviamente hacer una técnica adhesiva para poder obturar con resina el acceso y obviamente también valorarlo si lo vamos a tallar o no lo vamos a tallar y nada más quedamos con la pura obturación con resina. Entonces, regularmente cuando faltan dos, tres, cuatro paredes, pero hoy en día cuando faltan dos paredes, por ejemplo, la oclusal y una proximal, habría que valorar esa proximal, porque ahora se hace reconstrucciones o elevaciones de lo que viene siendo la cresta marginal y también ya no es necesario hacer un endoposte. Entonces hoy en día con la tendencia de los endopostes, la idea es para que sea sometido un diente a un endoposte es que falten tres o cuatro paredes, como en este caso de este dientito, y si ven aquí está el endoposte ya realizado. Entonces en estos casos sí sería lo deseable. Entonces este diente donde ya también fracturamos unas paredes para que sea sometido a un endoposte, faltan ahí obviamente la oclusal y todas las paredes, la pared proximal junto con un poco de la vestibular y la palatina. Pero tenemos el mismo punto de referencia que ahorita vamos
a explicar. Entonces, una vez que ya se analizó el caso y que se decidió que ese diente se va a realizar un endoposte, vamos a tomar varios puntos en consideración, ¿sí? Vamos a dividir primeramente el diente en 3/3, inciso apical, ¿sí? Lo vamos a dividir 1/3, 2, 3/3. Y mesio distal también vamos a dividirlo en 3/3, la parte mesial distal y la parte central, que es donde está realizado el tratamiento endodóntico. Entonces hay varios puntos que tenemos que conocer y que tenemos que tener a la mano en la historia clínica que tenemos de nuestros tratamientos de endodoncia que ya realizaron en la respectiva clínica, y que una vez que llega a la clínica de prótesis fija tenemos que tener esos datos muy presentes. Y aquí tenemos la historia clínica de endodoncia. Y dentro de los puntos que se piden y obviamente que se tienen que anotar son la cabometría real de ese diente, ¿sí? El punto de referencia, que en este caso puede ser borde incisal o cúspide vestibular, cúspide palatina, cúspide lingual. Y la longitud de desobturación, otro punto que es ya más directo a la realización del endoposte. Los anteriores más bien fueron del tratamiento endodóntico y nosotros vamos a agregar datos más, que es longitud de desobturación, sellado apical y última fresa piso. Son los datos que tenemos que tener antes de empezar, que es la cabometría real y el punto de referencia, y antes de empezar a desobturar un diente endodonciado, tenemos que anotar estos datos. Y acá también los llevé. Entonces, el diente que vamos a realizarle el endoposte va a ser este, ¿sí? Entonces, la cabometría real la anotamos. Fueron 22 milímetros. El punto de referencia, cúspide vestibular. La longitud de desobturación, 14.5 milímetros. Y ahorita voy a explicar de dónde salieron estos datos. El sellado apical, 7.5. Y la última fresa piso, ahorita la vamos a definir cuál va a ser la última fresa piso de este diente endodonciado. Entonces, vamos a determinar estos 14.5 de dónde salieron. Lo que vamos a hacer es que una vez que ya está dividido en 3/3, vamos a dividir esta cabometría, que es 22.5, 22 milímetros, entre 3 por 2. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Y hay dos formas de llevarlo a cabo, si lo quieren realizar de cualquiera de las dos maneras, y al final va a resultar en el mismo resultado. Entonces va a dar el mismo resultado. Entonces, estos 22 milímetros es la cabometría real, ¿sí? Entonces, entre 3, ¿por qué entre 3? Porque vamos a dividir el diente en 3/3, ¿sí? Entonces, entre 3 por 2. ¿Por qué por 2? Porque de esos 3/3 nada más vamos a tomar 2/3 para trabajar sobre esos 2/3, ¿sí? Entonces, nos van a dar estos 14.5. Entonces, entre 3, 22, en este caso son 22 porque es la cabometría de este diente. En el caso de otro diente que vayan a trabajar, obviamente va a cambiar. Cuando son 18 milímetros, entre 3 y luego por 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa operación para que dé el resultado aquí de este diente. Nos dieron 14. Fueron 14.3, pero nosotros lo vamos a redondear en 14.5, ¿sí? Entonces vamos a tomar 22 milímetros entre 3 por 2. Entre 3, que son 3/3, y luego por 2, que son nada más 2 los que vamos a tomar. De inciso apical. Ahorita nomás estamos de inciso apical haciendo esa operación. Entonces, la longitud de desobturación va a ser 14.5, porque la regla no nos da el 14.3, entonces
La idea es ahí no hay ningún problema si nos vamos al 14.5 para redondear. ¿Sí? El sellado apical, ¿de dónde salió? Que es el remanente de gutapercha que nos va a quedar. Van a ser también redondeado 7.5. ¿Sí? Y la última fresa piso que vamos a utilizar, ahorita lo vamos a definir con una radiografía. Ahora bien, si recuerdan en su lista de material tenemos este freserito. ¿Sí? En este fresero nada más nos caben 8 fresas gay y 8 fresas piso. Entonces, pero hay 6 numeraciones de fresas. Tenemos del 1 al 6 fresas gay y del 1 al 6 fresas piso. Regularmente, estos 4 números son los que más utilizamos. El 5 y el 6 son menos, pero obviamente siempre tienen que tener el stock completo de sus fresas gay y sus fresas piso. Entonces aquí sería conveniente en clínica tener otro fresero para que completen la numeración de sus fresas. Entonces aquí faltaría la número 5 gay y piso, la número 6 gay y piso. Entonces faltarían 4 fresas más para que esté completo, y cuando llegue un paciente con accesos muy amplios, entonces tendríamos que utilizar o conductos muy amplios donde la fresa 4 a lo mejor no nos permite. Entonces ahí sería las fresas que teníamos como en el stock completo por si las necesitáramos. Pero estas 4 son las que más utilizamos. Inclusive la 4 a veces también es muy amplia, pero bueno, ese es el stock. Ahora, ¿cómo vamos a identificar las fresas gay de las fresas piso? ¿Sí? Vamos a identificar primeramente una fresa de otra. La fresa gay de la fresa piso, lo que lo va a definir es su punta activa. Esta es una fresa gay, porque su punta activa es más cortita. A diferencia de la fresa piso, la punta activa es más larga, ¿sí? Y así en todas. Vamos a mostrar aquí la número 4, por ejemplo. Vean, su punta activa es cortita, aunque se amplía a diferencia de la número 1, ¿sí? Y entonces esta es la número 4, esa es la fresa piso. La punta activa es más larga de la fresa piso. ¿Y cómo vamos a identificarlas de acuerdo a su numeración? Vienen aquí sus líneas, vienen líneas horizontales. Entonces aquí tiene una línea, tiene una línea. Entonces esta es fresa gay porque es punta activa cortita y tiene una línea. Entonces esta es fresa gay número 1. Este tiene una línea también, pero su punta activa es más larga. Entonces es fresa piso y como tiene una línea, la número 1. Y así nos vamos también. Entonces aquí están 2 líneas, fresa gay 2, fresa piso 2, fresa gay número 3, fresa piso número 3, fresa gay número 4, fresa piso número 4. Entonces tenemos ahí las 4 numeraciones de fresas gay y de fresas piso. Así las identificamos por líneas en la parte superior, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta, en la punta activa y en el número de líneas que tenga arriba. Ahora bien, con respecto a cuál fresa es la que vamos a utilizar, porque esto lo vamos a hacer contra radiografía. Hagan de cuenta que vamos a hacer ahorita esto contra radiografía. ¿Cuál es la fresa piso que nos va a determinar como última, aquí en el dato que pongo, última fresa piso que voy a colocar? Esto es lo que nos va a definir contra radiografía cuál va a ser la fresa que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a explicar ahora con radiografía cuál va a ser esa fresa que vamos a elegir para evitar debilitar los otros 2 tercios y nada más concentrarnos en el tercio central. Continuamos. Muy bien, continuamos. Ahora bien, una vez que ya explicamos cuáles son las fresas gay y las fresas piso de nuestro fresero, entonces ahora vamos a definir sobre el tercio central cuál es la fresa indicada. ¿Cuál es la fresa que vamos a colocar
para evitar debilitar los otros 2/3. Entonces, un punto muy importante, aunque tengamos nosotros 6 numeraciones de fresas gay y 6 numeraciones de fresas piso, no quiere decir que voy a ir como numerito del 1 al 6 a desobturar, ¿sí? Y a ampliar mi conducto. Entre más conservadores seamos, mucho mejor. Entonces, tenemos aquí 4 numeraciones, ¿sí? Siguiente punto importante para que me sigan. Yo voy a determinar, siempre voy a determinar con mis fresas piso, pero voy a iniciar a desobturar con mis fresas gay. ¿Por qué determino primero con fresas piso sobre radiografía? Sobre radiografía determino porque como ahorita lo comentaba, porque como la fresa piso es de un mayor diámetro y longitud, entonces es la que me puede indicar adecuadamente si corresponde o no corresponde sobre el tercio central. Entonces vean aquí, yo estoy colocando aquí qué número de fresa es la que estoy colocando. Nada más para que me dé la posibilidad de ver. Este tiene una línea y la punta activa es de mayor grosor. Entonces voy a colocar contrarradiografía sobre el tercio central, ¿sí? Y poniendo la fresa a nivel del tercio medio. No lo voy a llevar hasta apical porque no voy a desobturar hasta ahí. Voy a desobturar, recuerden que a nivel, como voy a desobturar nada más 2/3, entonces quiero que más o menos a nivel del tercio medio, ahí es donde posiciono mi fresa piso. Esta fresa queda realmente bien, la fresa piso número 1. Quiero salir nada más un poquito de dudas, entonces coloco mi fresa piso número 2 y la posiciono de igual manera. Tercio medio, radicular. ¿Sí? Y veo si corresponde con el tercio central, donde no desobture de más y debilite esa raíz. ¿Sí? Esa también está adecuada y no debilito. Vean qué pasaría si por error yo metiera una fresa piso número 4. Vean lo que pasaría ahí. Pues obviamente destruyo la raíz. Si de por sí ya el endoposte lleva un estrés a la raíz, imagínense debilitando la misma, la raíz, pues lo único que yo voy a propiciar con una cementación de ese endoposte es que a la primera oclusión, y si el paciente padece o tiene un problema de trauma de oclusión, pues lo que va a suceder es que se va a tronar esa raíz. O simplemente puede haber una fisura y puede empezar a aparecer un absceso y de ahí se empiece a complicar y el diente se tenga que extraer. Entonces por eso es muy importante que definamos qué tipo de fresa gay y piso es la que voy a colocar en ese diente. Por eso el dato que veían en el papelito, ¿sí? Mencionaba última fresa piso. Y siempre acostúmbrense al principio de colocar todos estos datos, porque no pueden suplir una fresa por otra, ¿sí? No pueden decir no tengo la 3 o no tengo la 2, coloco la 3, porque ya saben lo que puede suceder. Debilitamos esa raíz y está dado ya en automático al fracaso ese órgano dentario que fue sometido a una endodoncia para poderlo preservar en cavidad bucal. Entonces, son los puntos a considerar antes de meter una fresa al órgano dentario. El siguiente punto muy importante es que, de acuerdo a cómo se hizo la endodoncia, se va a hacer el endoposte. Y esto va en el sentido de que se hizo aislamiento absoluto para una endodoncia, se va a poner aislamiento absoluto
para la realización del endoposte. Obligatorio, siempre. Si el diente no cumple con las condiciones para poder sujetar una grapa, porque no tiene efecto férula, por ejemplo, entonces, pues, lo que se tiene que hacer es mandar alargamiento coronario y una vez que cumpla con las condiciones, pues se tendría que hacer el endoposte. Pero a lo mejor esto vamos más atrás. Si desde la endodoncia no es posible hacerla porque no se sujeta a la grapa, entonces desde antes de la endodoncia, alargamiento coronario y luego la endodoncia y luego la realización del endoposte. Continuamos. Ahora bien, una vez que ya en la radiografía ubicamos cuál va a ser mi última fresa piso y volverlo a comentar, voy a determinar siempre con mi fresa piso, que es la que me determina la de mayor punta activa y de mayor amplitud. ¿Sí? Me voy a determinar con fresas piso, pero en el conducto voy a empezar con fresas gay. Y ahorita voy a explicarlo cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces este diente, como último dato que voy a llenar aquí, última fresa piso, vamos a colocar la número 2. ¿Sí? Entonces, cubriendo ya todos estos puntos, ya tengo los datos importantes que tengo que conocer antes de tocar a mi paciente. Conozco la cabometría real, conozco la cúspide o la punto de referencia donde voy a tomarlo en cuenta, que fue como se realizó la endodoncia. Ya definí cuál va a ser mi longitud de desobturación de estos 3/3, mi longitud de desobturación, que en automático también ustedes lo pueden hacer, 2/3 pueden tomar, o la otra es hacer esta operación, 22 milímetros de lo que es la cabometría real entre 3/3 por 2, que son 2 los que voy a tomar, voy a desobturar 14.5, esta es longitud de desobturación. El remanente de gutapercha, que es sellado apical, son esto, 7.5. Y la última fresa piso, que es la del tercio central, ya la definí, la número 2. Ahora, aquí la literatura nos marca otro punto muy importante. En base a qué me apego para poder tomar esta operación y esta desobturación. Una vez que yo ya definí que voy a tomar estos 2/3 y hice esta operación, tengo que considerar lo siguiente. De acuerdo también al nivel óseo, si es que estuviera dependiendo del nivel donde esté el nivel óseo, entonces yo tengo que tener también soporte óseo que me respalde esa flexión que va a tener ese endoposte para evitar una fractura radicular. Entonces yo tengo que tener un remanente de gutapercha que no pase más allá de 4 milímetros. ¿Sí? Si yo dejo 3 milímetros de sellado apical, estoy teniendo a un diente en riesgo de que haya una filtración y entonces fracase la endodoncia. Entonces la literatura marca, obviamente, que de entre 3 y 4 milímetros. Si pueden dejar 4 o 5 milímetros de sellado apical, está perfectamente bien para que este diente quede perfectamente bien sellado en su porción apical y que no tenga ningún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, esto primero plásmelo en un documento, en un papel, en una historia clínica, para que una vez que ya tengan todos los elementos que deben de reunir para que tengan todos los puntos de referencia y todos los datos de desobturación, entonces ahora sí podríamos entrar en materia. Si gustan anestesiar al paciente, a colocar su grapa, el aislamiento absoluto, tener todo su instrumental y material, y una vez que ya tienen todos los elementos y todos los materiales listos, entonces ahora sí podríamos empezar a trabajar con estos datos. Si no tenemos estos datos, no podemos empezar primero ni a eliminar la curación de mi paciente,
y obviamente menos pues a empezar a meter fresas gay y fresas piso para cualquier órgano dentario, ¿sí? Espero que esto primero en papel haya quedado bien explicado para que, para que lo lleven a cabo así en su siguiente semestre en clínica, una vez que ya tengan un paciente candidato para que una vez que le hicieron la endodoncia, y quieran rehabilitarlo y cumpla con los requisitos de un endoposte, entonces lo puedan hacer. Lo comento, hoy en día los órganos dentarios que se someten a un endoposte cada vez son menos. Hoy en día lo que se trata de hacer es más conservador, menos endopostes, si se puede reconstruir con resina, si se puede rehabilitar con una incrustación, cualquier tipo de incrustación, mucho mejor. Tienen mejor pronóstico los dientes que, que mientras sea el caso, no sean sometidos a un mayor desgaste a ese órgano dentario. Continuamos. Muy bien, chavos, entonces continuamos con nuestro procedimiento. Entonces, los dientes, una vez que ya se realizó el tratamiento de endodoncia, se coloca una bolita regularmente se estaba utilizando una bolita de algodón y obviamente después Cavid o cualquier otro material de curación. Hoy en día este algodón se está supliendo por cinta teflón, porque lo que indica la literatura es que este algodón que se está colocando en los accesos también de alguna manera está deshidratando el tejido dentario. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si recuerdan, de acuerdo a la regla que hicimos aquí en papel, entonces dijimos que la fresa gay número 2 iba a ser la fresa gay y piso número 2 iban a ser las fresas que íbamos a meter dentro de este conducto. Entonces vamos a utilizar un topecito de endodoncia, ¿sí? Y lo vamos a posicionar en cuántos milímetros en este caso de este diente. Este diente es 14.5. Si recuerdan cuáles son fresas gay y piso, fresa gay, punta activa cortita, ¿qué número? 2, porque tiene 2 líneas. ¿Sí? Entonces, como les decía, vamos a determinar con las fresas piso, porque son de mayor diámetro y longitud, pero vamos a comenzar con la fresa gay. La fresa gay lo que nos va a permitir hacer es que nos va a ubicar perfectamente bien en el conducto, ya sea en un diente anterior o en un diente posterior. Antes de meter una fresa gay o piso, primero tengo que accionarla afuera para saber que está oscilando sobre su propio eje y no está dando golpes laterales. Si yo tengo una fresa que está golpeteando, no la puedo meter en el conducto, la tengo que desechar, porque lo único que voy a hacer va a estar golpeando el diente y al rato una inflamación del ligamento periodontal. Una vez que ya vi que sí funciona perfectamente bien, entro y salgo y llego a la longitud 14.5 con mi punto de referencia. Lo voy a hacer de manera lateral y ahí. Como es único conducto, entonces entra y sale. Lo que puedo hacer entre cada ciclo que voy accionándolo, puedo colocar solución fisiológica y lo puedo volver a accionar para evitar un calentamiento del tejido intraradicular. Entonces la fresa gay ya cumplió su función, que es la de entrar al conducto y empezar a desobturarlo. ¿Sí? Fresa piso número 2, 2 líneas, punta activa más gruesa. Pongo, en este caso, como es una fresa piso corta, entonces no va a ser necesario colocarle tope, nada más en este caso. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco, ¿dónde está la referencia de 14.5? Es realmente toda la fresa. En este caso porque es corta. Entonces número 2, la acciono, que sea concéntrica. Y entonces igual voy a hacer lo mismo, entro y salgo. Y puedo hacer el enfriamiento del conducto con solución fisiológica. Entro y salgo.
lo que me va a permitir la fresa piso es que quede bien conformada las paredes. ¿Sí? Ahí ya está listo mi conducto. Y coloco mis fresas gate, mis fresas piso en mi fresero. Aquí lo que podemos hacer es lavar este conducto de la desobturación. Luego le coloco a una sonda periodontal, también coloco un tope a 14.5, y entonces lo que voy a hacer es que voy a llevarlo hasta donde sienta obviamente la longitud de desobturación, que son 14.5, y en 14.5 tengo que sentir el remanente de gutapercha que se quedó en el fondo. Voy a hacer un apretado suave, pero que no quede ninguna gutapercha pegada en las paredes que me puede interferir en la adhesión de mi cemento, de mi poste posterior y mi cemento obviamente de unión. Entonces, una vez que ya lo llevo hasta el fondo, entonces tengo estos pines de plástico que son de la misma marca del acrílico. ¿Sí? Estos pines de plástico son realmente de muy buena calidad. Aquí siempre les recomiendo también colocarles un tope de plástico. ¿Para qué? Porque me va a determinar también hasta dónde voy a llevar el acrílico, hasta el fondo. Entonces son 14.5. ¿Sí? Y para saber que este pin de plástico está llegando perfectamente bien hasta el fondo. Voy aquí a acercárselos para que vean. Para que vean, ahí está el punto de referencia de la cúspide. ¿Sí? Y entonces está llegando perfectamente bien el pin. Entonces, una vez que ya tengo listo mi longitud de desobturación, la última fresa piso que coloqué, la fresa piso lo que me va a ayudar es a conformar perfectamente bien cónico mi conducto, sin irregularidades. ¿Sí? La fresa gate me va a permitir encontrar el conducto y empezarlo a desobturar. Entonces, una vez que ya coloco mi pin de plástico, veo que queda perfectamente bien, llega bien hasta la longitud. Entonces coloco mi pin y sé que ahí está mi pin listo con mi tope. Entonces ahora me voy a ayudar del acrílico Duralay. Voy a colocar en mi godete unas 3-4 gotitas de monómero. Y luego saturo con polímero. Y la idea ahora es que con el pin de plástico me va a servir para que yo lleve este acrílico Duralay al conducto. ¿Para qué o por qué? Lo que tengo que hacer ahora es tomar la impresión de ese conducto o de esos 2/3 que desobturé. Y la forma como voy a impresionar esos 2/3 que desobturé va a ser el acrílico. El pin de plástico me va a ayudar a poder llevar ese acrílico al conducto. Lo puedo llevar en dos formas. Lo puedo llevar en una fase fluida o me puedo esperar a una fase plástica. Antes de eso hay que colocar agentes de separador que me sirvan de separación entre el diente y el acrílico. Entonces yo lo que utilizo regularmente es la hidratación de solución fisiológica inyectado en el conducto, y con eso me es suficiente para que mi acrílico no se pegue dentro del conducto. Vean. Hay alguien que o a veces utilizan glicerinas como el Deox, lo pueden utilizar. Entonces lo llevo ya aquí al pin, el acrílico, y lo llevo al conducto. ¿Sí? Con una espatulita puedo adosar el acrílico que fluyó. Si el diente me permite, por sus paredes divergentes, en la misma etapa, poder tomar la impresión y realizar la reconstrucción de las paredes, lo puedo hacer. Si no, yo lo que les recomiendo es que lo hagan en dos fases, o 3 o 4 a lo mejor. En una primera fase toman la impresión del conducto.
Cuando ese acrílico llegue a su fase plástica, que son a unos momentos, porque yo lo llevé, si recuerdan, en una fase plástica en el pin, entonces me puedo esperar un par de minutitos y ver que se empiece a despegar el acrílico del diente y que yo me lo pueda traer pegado al pin. Vean, ahí yo lo empiezo a despegar. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que venir pegado al pin? La impresión del conducto y la reconstrucción que aquí ya realicé. Entonces aquí empiezo a sacar y a meter. Y vean, aquí ya se tomó la impresión y la reconstrucción en el mismo momento. Si les permite el caso, lo pueden hacer. Si no les permite el caso, entonces, como les comento, lo tienen que hacer en varias fases. Aquí se los acerco un poco para que lo vean. Aquí la idea es que yo esté entrando y saliendo con mi pin ya con la impresión. La idea es que en qué momento yo dejo de hacer este movimiento hasta que llegue la fase de polimerización. Ahí, hasta ese momento es cuando yo ya dejo de estar sacando y metiendo. ¿Sí? Inclusive aquí es meterlo al agua para hidratarlo y volverlo a meter en mi conducto. Vean, mi tope sigue teniendo el punto de referencia de la cúspide, ¿sí? Y entonces de esa manera saben que la unión que se va a dar entre el remanente de gutapercha y lo que va a ser mi poste tiene que quedar perfectamente bien unidos. No puede haber separación. Muy bien, una vez que ya realizamos la impresión del conducto, una vez que realizamos la impresión del conducto, vean, y la impresión y la reconstrucción. Aquí hay la impresión y la reconstrucción. Todas las paredes que falten las tengo que reconstruir con mi acrílico Duralay, ¿sí? Esta parte terminal del pin o la punta, esta va a desaparecer una vez que yo ya le dé forma, sellado, en este caso es de un premolar. Tengo que terminar con darle la forma oclusal. Entonces, aquí lo que puedo hacer es cortar. Puede ser con una fresita de bola. ¿Sí? Y aquí, como ya cumplió su función, entonces lo corto. Ya cumplió la función esta parte. El topecito también ya se lo quito. Lo quito con una cucharilla, con un explorador. ¿Sí? Y entonces me va a quedar así. Y aquí lo que tengo que hacer ahora es que tengo que darle forma. Tengo que darle forma a mi reconstrucción. Y esto, la idea es que lo hagan aquí lo van a hacer, pueden ser con sus fresitas de hombro o de chaflán que, que utilizamos en nuestros tipodontos. Es con la fresita y obviamente en este caso tiene que ser con agua.
alta velocidad y con agua para que no se queme el acrílico y que quede bien conformado. Todas las paredes tienen que quedar bien detalladas, recortaditas, para que el técnico dental nada más tenga, lo único que tenga es la reconstrucción de su muñón, no más. ¿Sí? Esta es la reconstrucción tanto de oclusal como de la cara proximal que nos faltaba. Y entonces aquí, vean, ya viene aquí también la impresión. Ahora, si aquí ven alguna parte, en la parte del conducto llegan a ver una zona irregular, aquí la idea es que hagan un rebase. Si recuerdan en los provisionales, cuando hicimos provisionales, que hacíamos rebases internos completos o rebases nada más de una zona. Entonces si aquí se alcanza a ver algo irregular, en una fase fluida pueden llevar el acrílico Duralay en su godete y luego lo pintan aquí con su espátulita de cemento y entonces lo llevan rápido dentro del conducto, lo vuelven a insertar, si hacen un rebase y entonces al hacer el rebase quedaría ya bien conformado. Y en una fase plástica igual, recordemos que cada incremento que hagan tienen que estar metiendo y sacando, que no se les olvide para evitar que se quede pegado acrílico dentro del conducto, aunque ustedes hayan colocado vaselina, glicerina, Deox, agua, lo que sea, cada porción que ustedes coloquen nuevamente dentro del conducto tiene que ser retirado en una fase plástica, sea para un provisional, sea para un endoposte. Todas las resinas acrílicas tienen que irse respetando sus fases para que lo puedan estar manejando en cada una de ellas sin que no se les quede pegado, ¿sí? Entonces, una vez que ya está conformado el endoposte, lo que tenemos que hacer es en botecitos adecuados, así como lo ven aquí, vean, todos los botecitos que tenemos son estos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este endoposte lo tenemos que mandar hidratado. No lo pueden mandar seco, porque si no hay contracción del material y al rato no va a quedar. Entonces, ahí metemos nuestra impresión del endoposte, lo cerramos, ¿sí? Le podemos poner ahí los datos del paciente y lo podemos mandar al laboratorio. Ahora bien, con respecto al diente, en el diente, ¿qué vamos a hacer? En el diente lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a regresar como llegó más o menos. Podemos poner una bolita de algodón o podemos colocar lo que les comentaba hoy en día. Es una bolita de teflón. Entonces, como este conducto ya está parcialmente desobturado, entonces hay que ponerle una bolita de algodón o de teflón y luego sellamos con Cavit o sellamos también con este material que se llama Provisit. Colocamos una porción y sellamos la entrada del conducto. A partir de que ya tiene la curación, retiran el aislamiento absoluto, checan, después de que retiren el aislamiento absoluto, chequen oclusión para saber que esa curación no quedó alta, porque si queda alta, problemas también a la hora de que ocluya nuestro paciente. Entonces checar oclusión para que el paciente se vaya en óptimas condiciones de oclusión y sin ningún tipo de molestia, ¿sí? Entonces el diente así, con su curación, el endoposte ya está dentro de su envase con agua. Ahora bien, para completar ya nada más por último, las radiografías que son importantes siempre tomar. Antes de empezar necesitamos la radiografía inicial.
necesitamos una primera radiografía. Independientemente de la última de la endodoncia, tomen una radiografía nueva, actualizada, antes de iniciar el endoposte. Esa es la primera. Y luego, otra radiografía va a ser la de desobturación. Ahí en la de desobturación requerimos ya, una vez que ya hayamos desobturado a la longitud que recomienda ese diente, de acuerdo a lo que explicamos, una segunda radiografía y checamos a ver si respetamos mesiodistal e inciso apical y que todo corresponda. Una vez que ya tenemos esa radiografía, vamos a tomar una tercera radiografía. Lo que pueden hacer ustedes, yo a veces les recomendaba en el laboratorio y les sigo recomendando para que tengamos ya la completa certeza, a una sonda periodontal le ponen su tope y le toman una tercera radiografía antes de hacer el endoposte, una tercera radiografía con sonda y con tope. A la longitud, por ejemplo, en este caso fue 14.5, sonda con tope a 14.5. Ya con eso tienen la certeza que está llegando la sonda a 14.5 en este caso y así en todos los siguientes casos. Una cuarta radiografía es cuando el poste ya viene en metal, como en este caso. Vean, ya viene, el poste ya fue vaciado. El poste regularmente es vaciado en liga dorada. Vean, este endoposte yo siempre les pido que tomen una radiografía. Si se inserta perfectamente bien, entonces le toman una radiografía y le toman, esta es una cuarta, y una quinta radiografía le tomarían cuando ya hacen la cementación. Con el cemento colocan, lo dejan que endurezca unos 10-15 minutos y le toman otra radiografía ya con cemento para saber que haya quedado perfectamente bien cementado y sin ningún problema.